Antonio Mendoza había construido su imperio desde la nada. A los 42 años, poseía una cadena de hoteles de lujo que se extendía por toda la costa mediterránea española, y su fortuna se contaba en cifras que la mayoría de las personas ni siquiera podían imaginar. Pero detrás de esa fachada de éxito implacable, había una realidad que pocos conocían: su matrimonio con Carmen, una mujer de 40 años que había sacrificado sus propios sueños para apoyar la ambición desmedida de su marido. Carmen había sido bailarina de flamenco en su juventud, con un talento que prometía llevarla a los escenarios más prestigiosos del mundo. Sin embargo, cuando conoció a Antonio hace 15 años, él era apenas un joven emprendedor con grandes sueños y una sonrisa que la enamoró perdidamente. Abandonó su carrera artística para convertirse en la esposa perfecta del futuro magnate, organizando cenas de negocios, acompañándole a eventos sociales y manteniendo impecable la imagen de matrimonio próspero que tanto beneficiaba a los negocios de él. Durante años, Carmen había sido la sombra silenciosa detrás del triunfo de Antonio. Mientras él cerraba acuerdos millonarios y aparecía en las portadas de revistas de negocios, ella se encargaba de mantener la armonía en el hogar, de criar a sus gemelos de 12 años, Sofía y Pablo, y de ser la anfitriona perfecta en las interminables reuniones sociales que su estatus les exigía. Había renunciado a su identidad, a sus pasiones, a todo lo que la había definido antes de convertirse en la señora Mendoza. La rutina se había vuelto predecible y asfixiante. Antonio salía cada mañana a las 6 en punto, regresaba tarde por las noches oliendo a perfumes caros que no eran los suyos, y los fines de semana los pasaba revisando informes o atendiendo llamadas urgentes que nunca podían esperar. Carmen había aprendido a vivir en el silencio, a conformarse con las migajas de atención que su marido le concedía entre reunión y reunión, entre viaje y viaje. Sin embargo, había algo diferente en los últimos meses. Antonio había comenzado a prestar más atención a su teléfono móvil, sonriendo de manera extraña cuando recibía ciertos mensajes, y sus ausencias se habían vuelto más frecuentes y menos justificadas. Hablaba constantemente de una nueva colaboración publicitaria para sus hoteles, mencionando a una joven influencer que iba a ayudarles a llegar a un público más joven. Valentina Ruiz era su nombre, y según Antonio, tenía el don de convertir todo lo que tocaba en oro mediático. Carmen había intentado ignorar las señales, convenciéndose de que sus sospechas eran producto de la paranoia y el aburrimiento de una vida matrimonial que había perdido su chispa hace años. Pero cuando comenzó a ver las publicaciones de Valentina en Instagram, una punzada de inquietud se instaló en su pecho. La chica tenía 26 años, era extraordinariamente hermosa, con una melena rubia perfecta y una sonrisa que parecía capturar la luz de forma diferente. Sus fotos mostraban una vida llena de lujos, restaurantes exclusivos, hoteles de 5 estrellas, yates privados, y siempre con una elegancia que Carmen recordaba haber tenido alguna vez. Las coincidencias eran demasiadas. Los lugares que Valentina frecuentaba según sus publicaciones eran exactamente los mismos que Antonio visitaba en sus viajes de negocios. Las fechas coincidían con las ausencias de su marido, y había algo en la manera en que ella posaba en las fotos, con una seguridad y una complicidad que solo se obtiene cuando se comparte un secreto íntimo con alguien. Carmen sentía como su mundo, construido meticulosamente durante 15 años de matrimonio, comenzaba a tambalear sobre unos cimientos que quizás nunca habían sido tan sólidos como había creído. La confirmación de sus peores temores llegó una lluviosa tarde de octubre, cuando Carmen decidió hacer algo que jamás había hecho en 15 años de matrimonio: revisar el teléfono de Antonio. Él había ido al gimnasio y había olvidado su móvil sobre la mesilla de noche, algo tan inusual en el que Carmen lo interpretó como una señal del destino. Con manos temblorosas y el corazón martilleándole en el pecho, desbloqueó el dispositivo usando la fecha de nacimiento de sus hijos, la misma clave que Antonio utilizaba para todo. Los mensajes de WhatsApp con Valentina eran devastadores. No eran simplemente conversaciones de negocios, sino intercambios íntimos cargados de una complicidad que Carmen reconocía porque alguna vez había sido suya. «Mi amor, anoche fue increíble», decía uno de los mensajes de la influencer.
No puedo esperar a que dejemos de escondernos y podamos vivir juntos sin mentiras, respondía Antonio. Había fotos comprometedoras, declaraciones de amor eterno, y lo más doloroso de todo, planes detallados sobre cómo Antonio pensaba divorciarse de Carmen para casarse con Valentina. Carmen leyó cada mensaje con una mezcla de horror y fascinación mórbida. Descubrió que la relación llevaba 8 meses en desarrollo, que había comenzado durante un evento de marketing en Marbella donde Valentina había sido contratada para promocionar la nueva línea de hoteles boutique de Antonio. Lo que había empezado como una colaboración profesional había evolucionado rápidamente hacia algo mucho más personal e íntimo. Las conversaciones revelaban también los detalles más humillantes de su situación. Antonio describía a Carmen como una mujer acabada, sin ambiciones propias, que había perdido todo su atractivo años atrás. Hablaba de su esposa como si fuera una carga, un obstáculo para su felicidad que debía ser removido con la menor cantidad de daño posible a su reputación pública. Valentina, por su parte, se mostraba impaciente por oficializar su relación y convertirse en la nueva señora Mendoza, fantaseando con la vida de lujo que tendría una vez que Carmen fuera apartada del camino. Lo que más dolía a Carmen no era solo la traición emocional, sino la manera fría y calculadora en que Antonio había planificado destruir su vida. En los mensajes, él detallaba cómo pensaba usar un investigador privado para fabricar evidencias de supuestas infidelidades de Carmen, cómo manipularía los acuerdos prenupciales para dejarla con la mínima compensación económica posible, y cómo utilizaría su influencia para asegurar que ella perdiera la custodia de los niños. Era un plan meticuloso y despiadado, diseñado por un hombre que había decidido que su esposa era prescindible. Carmen permaneció sentada en el borde de la cama durante horas, con el teléfono entre sus manos temblorosas, sintiendo cómo se desmoronaba todo en lo que había basado su identidad durante los últimos 15 años. No era solo la infidelidad lo que la destrozaba, sino la completa falta de respeto, el desprecio absoluto con que el hombre al que había amado y apoyado incondicionalmente hablaba de ella con su amante. Cuando Antonio regresó del gimnasio, Carmen ya había tomado su decisión. No iba a convertirse en la víctima silenciosa de esta traición. No iba a permitir que la descartaran como un objeto usado que ya no servía. Durante años había sacrificado su propia identidad por el éxito de su marido. Había renunciado a sus sueños para convertirse en el complemento perfecto de un hombre que ahora la consideraba un estorbo. Pero Carmen había olvidado algo fundamental sobre sí misma. Antes de ser la esposa sumisa del magnate Antonio Mendoza, había sido una mujer con fuego en las venas, una bailarina apasionada que había conquistado escenarios con su fuerza y su determinación. Esa noche, mientras Antonio dormía plácidamente a su lado, Carmen comenzó a planear su venganza. No sería ruidosa ni vulgar, pero sí sería devastadoramente efectiva. Carmen pasó las siguientes semanas viviendo una doble vida que habría impresionado al más hábil de los espías. Por las mañanas continuaba siendo la esposa perfecta, preparaba el desayuno de Antonio, despedía a los niños para el colegio y mantenía la casa impecable como siempre había hecho. Pero por las tardes, mientras su marido creía que ella estaba ocupada con sus habituales actividades domésticas o sus clases de yoga, Carmen se dedicaba a una investigación exhaustiva que habría puesto celoso a cualquier detective privado. Utilizando una cuenta falsa en Instagram, comenzó a seguir meticulosamente cada movimiento de Valentina Ruiz. La influencer tenía la costumbre de documentar obsesivamente cada aspecto de su vida, desde sus rutinas de belleza matutinas hasta sus cenas en restaurantes exclusivos. Carmen descubrió que Valentina no era tan diferente a ella. También había sacrificado una carrera prometedora por un hombre. Antes de convertirse en influencer, había estudiado periodismo y había trabajado durante varios años como reportera en un canal de televisión local de Sevilla. La investigación de Carmen reveló detalles fascinantes sobre la vida del amante de su marido. Valentina provenía de una familia de clase media que había hecho enormes sacrificios para financiar sus estudios universitarios. Su padre era taxista y su madre trabajaba como empleada de limpieza en oficinas. La chica había construido su imagen de mujer sofisticada y millonaria enteramente sobre la base de su relación con hombres adinerados, siendo Antonio simplemente el más reciente de una serie de benefactores que había utilizado para mantener su costoso estilo de vida.
Carmen descubrió también que Valentina había tenido relaciones previas con otros empresarios casados, siempre siguiendo el mismo patrón. Se presentaba como una colaboradora profesional, seducía al hombre poderoso, y luego presionaba para que abandonara a su esposa. En 2 ocasiones anteriores había logrado que sus amantes se divorciaran, pero las relaciones habían terminado abruptamente cuando ellos se dieron cuenta de que su interés era puramente económico. Pero lo más revelador de todo fue cuando Carmen descubrió que Valentina estaba grabando secretamente sus encuentros íntimos con Antonio. En uno de sus dispositivos de almacenamiento en la nube, que Carmen había logrado hackear con la ayuda de un especialista en informática que contrató bajo pretextos falsos, encontró horas de vídeos comprometedores donde su marido aparecía en situaciones que destruirían completamente su reputación si se hicieran públicos. Carmen comprendió entonces que Valentina no era simplemente una oportunista romántica, sino una extorsionista profesional que estaba documentando su relación con Antonio para utilizarla como arma de chantaje en caso de que él decidiera abandonarla como había hecho con otras antes que ella. La influencia había tejido una red perfecta de manipulación donde Antonio era simultáneamente el cazador que creía controlar la situación y la presa que estaba siendo preparada para el sacrificio. Durante sus investigaciones, Carmen también redescubrió aspectos de su propia personalidad que había enterrado bajo años de sumisión matrimonial. Recordó la astucia que había desarrollado durante sus años como bailarina profesional, la capacidad de leer a las personas y anticipar sus movimientos que había perfeccionado en los competitivos ambientes artísticos de su juventud. Se dio cuenta de que había intercambiado esas habilidades por la comodidad de una vida predecible, pero que seguían ahí, esperando ser utilizadas. La oportunidad perfecta para su venganza se presentó cuando Carmen descubrió que Valentina había sido invitada como panelista a un popular programa de televisión matinal llamado Buenos Días, España. El tema del programa sería precisamente sobre influencers y sus relaciones con hombres casados, y Valentina participaría como experta en redes sociales, dando consejos sobre cómo mantener relaciones auténticas en la era digital. Carmen sonrió por primera vez en meses cuando leyó la información sobre el programa. El destino le estaba ofreciendo el escenario perfecto para su venganza, y ella no iba a desaprovechar la oportunidad. Carmen sabía que tenía una sola oportunidad y debía ejecutar su plan con la precisión de una coreografía perfecta. El programa Buenos Días, España se grababa en directo cada miércoles por la mañana desde los estudios de televisión española en Madrid, y Valentina aparecería como invitada el próximo miércoles. Carmen tenía exactamente 5 días para preparar lo que sería la actuación más importante de su vida. Su primer paso fue contactar con su antigua representante artística, Pilar Medina, una mujer mayor que había manejado las carreras de los bailadores de flamenco más importantes de España durante los años 80 y 90. Carmen no había hablado con Pilar en más de 15 años, pero sabía que la veterana agente mantenía contactos en todos los niveles de la industria y del entretenimiento español. Cuando Carmen le explicó su situación, Pilar no solo mostró su solidaridad, sino que reveló que había estado esperando durante años la oportunidad de ayudar a Carmen a reclamar su lugar en el mundo artístico. Pilar utilizó sus influencias para conseguir que Carmen fuera invitada al mismo programa como testigo sorpresa en un segmento sobre mujeres que habían sacrificado sus carreras profesionales por sus matrimonios. La productora del programa, fascinada por la historia de la ex bailarina convertida en esposa de millonario, accedió inmediatamente a incluirla sin revelar previamente su identidad a los otros invitados. Mientras tanto, Carmen se dedicó a preparar meticulosamente cada aspecto de su aparición. Contrató a un estilista profesional que la ayudó a recuperar la elegancia natural que había perdido bajo años de vida doméstica anónima. Se cortó el cabello en un elegante bob que enmarcaba su rostro de manera favorecedora. Eligió un vestido negro de corte clásico que realzaba su figura sin resultar vulgar, y trabajó con un coach de medios que le enseñó técnicas de comunicación televisiva. Pero el elemento más importante de su preparación fue emocional. Carmen pasó horas frente al espejo practicando su discurso, no memorizando palabras específicas, sino conectando con la indignación y la determinación que habían estado creciendo en su interior durante semanas. Sabía que cuando llegara el momento, las palabras correctas fluirían naturalmente si mantenía clara su intención de dignidad y justicia. El lunes anterior al programa, Carmen puso en marcha la fase final de su estrategia.
Envió un mensaje anónimo a Antonio desde una cuenta de correo falsa, informándole que Valentina participaría en un programa de televisión importante donde hablaría sobre su relación con él. El mensaje sugería que la influencer podría estar planeando hacer pública su aventura, y recomendaba que él sintonizara el programa para evaluar el daño potencial a su reputación. Carmen sabía perfectamente cómo funcionaba la mente calculadora de su marido. Antonio no podría resistir la tentación de ver el programa, especialmente si creía que Valentina podría estar jugando con fuego respecto a su relación secreta. El miércoles por la mañana, Antonio canceló todas sus reuniones matutinas, algo prácticamente inédito en él, y decidió trabajar desde casa para poder seguir la emisión en directo. La noche del martes, Carmen apenas durmió. Se levantó antes del amanecer, realizó sus rutinas habituales de siempre para no despertar sospechas, preparó el desayuno familiar como cada mañana, y despidió a Antonio con el beso en la mejilla que había sido su ritual durante 15 años. Él no tenía idea de que sería la última vez que recibiría esa muestra de afecto de su esposa. Mientras Antonio se dirigía a su despacho en casa, Carmen salió discretamente con la excusa de ir a su clase de yoga matinal. En realidad, se dirigió hacia Madrid en el coche que había alquilado bajo nombre falso, llevando consigo una carpeta con todas las pruebas que había recopilado sobre la doble vida de su marido y los planes de chantaje de Valentina. El momento de la verdad había llegado, y Carmen se sentía más viva de lo que se había sentido en años. Los estudios de televisión española bullían de actividad cuando Carmen llegó aquella mañana. Se había presentado 2 horas antes del inicio del programa, tal como le había recomendado Pilar, para familiarizarse con el ambiente y controlar los nervios que amenazaban con traicionarla en el momento más importante. La maquilladora y el estilista del programa hicieron los últimos retoques a su aspecto, transformándola en una versión sofisticada y elegante de sí misma que hacía años no veía en el espejo. Mientras esperaba en el camerino, Carmen pudo observar a Valentina a través del monitor que mostraba los preparativos en el plató principal. La influencer lucía espectacular con un vestido blanco que resaltaba su bronceado perfecto, y su actitud irradiaba la confianza de alguien que está acostumbrada a ser el centro de atención. Valentina reía con los otros invitados, posaba para las fotos del equipo de producción, y actualizaba constantemente sus redes sociales con stories sobre su participación en el prestigioso programa matinal. A las 9 en punto comenzó la emisión. Carmen siguió la primera parte del programa desde su camerino, viendo cómo Valentina desplegaba todo su encanto mediático hablando sobre la importancia de la autenticidad en las redes sociales. La influencer defendía apasionadamente que las personas públicas tenían la responsabilidad de ser honestas con sus seguidores, de no vender fantasías irreales, y de mantener siempre la transparencia en sus relaciones personales y profesionales. La ironía de sus palabras era tan evidente que Carmen sintió una mezcla de indignación y diversión. Allí estaba la mujer que había estado destruyendo su matrimonio durante 8 meses, predicando sobre honestidad y transparencia ante miles de espectadores que no tenían idea de la doble vida que llevaba. Valentina incluso llegó a afirmar que las influencers tenían el deber moral de ser ejemplos positivos para las mujeres jóvenes que las seguían, especialmente en temas relacionados con relaciones amorosas y valores familiares. Mientras tanto, en su mansión de las afueras de Madrid, Antonio seguía atentamente cada palabra de Valentina, analizando cada gesto en busca de pistas que le indicaran si ella planeaba revelar su relación. Había preparado café y se había instalado cómodamente en su despacho privado, ajeno por completo a lo que estaba a punto de suceder. En su mente calculadora, ya estaba elaborando estrategias de control de daños por si Valentina decidía hacer alguna revelación comprometedora. A las 10:45, llegó el momento que Carmen había estado esperando. El presentador del programa, Marcos Vega, un veterano de la televisión española conocido por su habilidad para manejar situaciones tensas, introdujo el nuevo segmento, Mujeres que sacrificaron sus sueños por amor. La cámara se dirigió hacia la zona de invitados especiales, donde Carmen ya había tomado su lugar, manteniendo un perfil bajo hasta que fuera presentada oficialmente. Tenemos con nosotros a una mujer cuya historia representa a miles de mujeres españolas que han puesto sus carreras en segundo plano por sus familias,
anunció Marcos. Carmen Mendoza fue una prometedora bailarina de flamenco que abandonó los escenarios para apoyar el éxito profesional de su marido. Después de 15 años de matrimonio, ha decidido compartir con nosotros una reflexión muy personal sobre el precio del sacrificio en el amor. En el momento en que la cámara enfocó completamente a Carmen y apareció su nombre en pantalla, Valentina experimentó una transformación visible que no pasó desapercibida para los espectadores más atentos. Su sonrisa perfecta se congeló momentáneamente, sus ojos se abrieron con una expresión de shock apenas disimulado, y sus manos se crisparon imperceptiblemente sobre su regazo. La influencer había reconocido inmediatamente el apellido Mendoza y estaba comenzando a comprender que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar en directo ante toda España. Carmen, por su parte, mantuvo una serenidad que habría impresionado a cualquier actriz profesional, dirigiendo una sonrisa cordial hacia las cámaras mientras se preparaba para lanzar su ataque devastador. La tensión en el estudio era tan palpable que incluso el equipo técnico había dejado de moverse para concentrarse en lo que estaba desarrollándose ante sus ojos. Carmen había comenzado su intervención con una tranquilidad perturbadora, relatando con voz serena pero cargada de emoción contenida la historia de su matrimonio, sus sacrificios, y cómo había descubierto recientemente que su vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. Durante 15 años creí que estaba viviendo un matrimonio sólido, comenzó Carmen, dirigiendo su mirada directamente a la cámara principal. Mi marido, Antonio Mendoza, el conocido empresario hotelero, me había convencido de que yo era su compañera indispensable, la mujer detrás de su éxito. Abandoné mi carrera como bailarina, renuncié a mis sueños, crié a nuestros hijos, mantuve nuestro hogar perfecto, y durante todo este tiempo le estaba construyendo una segunda vida con otra mujer. Valentina había palidecido visiblemente y sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la compostura. Los otros invitados del programa intercambiaban miradas de asombro, y Marcos Vega, con su instinto periodístico activado, se inclinó hacia adelante presintiendo que estaba presenciando televisión de la buena. Carmen continuó con una precisión quirúrgica que dejaba claro que había planificado cada palabra. Lo más doloroso no es solo la infidelidad, sino descubrir que esa otra mujer es alguien que se presenta públicamente como defensora de los valores familiares y la honestidad en las relaciones. Alguien que aprovecha su influencia mediática para dar consejos sobre amor y transparencia mientras destruye matrimonios ajenos. En ese momento, Carmen se giró lentamente hacia Valentina, quien ya no podía ocultar su estado de shock. Valentina Ruiz, que está aquí con nosotros esta mañana, lleva 8 meses manteniendo una relación secreta con mi marido. No solo eso, sino que ha estado grabando sus encuentros íntimos con fines de chantaje, documentando cada momento de su aventura para utilizarlo como arma si las cosas no salen como ella espera. El silencio en el estudio era sepulcral. Valentina intentó hablar pero no le salían las palabras. Su rostro había pasado del blanco al rojo intenso, y sus ojos se movían desesperadamente buscando una salida que no existía. Los cámaras, dirigidos por gestos silenciosos del realizador, capturaban cada microexpresión de la influencer mientras su mundo se desmoronaba en directo. Mientras tanto, en su despacho, Antonio había dejado caer la taza de café, que se había hecho pedazos contra el suelo de mármol. Su cara reflejaba una mezcla de horror, incredulidad y una rabia que crecía por segundos. No podía creer que Carmen, su esposa sumisa y predecible, hubiera orquestado semejante humillación pública. Sus manos temblaban mientras buscaba frenéticamente su teléfono para llamar a sus abogados, a su equipo de relaciones públicas, a cualquiera que pudiera ayudarle a controlar el desastre que se estaba desarrollando ante millones de espectadores. Carmen sacó entonces su teléfono móvil y comenzó a mostrar las capturas de pantalla de los mensajes entre Antonio y Valentina. Tengo aquí las conversaciones donde planifican no solo continuar con su relación, sino también cómo destruir mi vida para poder estar juntos. Mi marido describía estrategias para fabricar pruebas falsas contra mí, para quitarme a mis hijos, para dejarme en la ruina económica.
Todo esto mientras yo seguía siendo la esposa perfecta que él necesitaba para mantener su reputación pública. El presentador Marcos Vega, reconociendo que estaba ante uno de los momentos más explosivos de la televisión española reciente, decidió dar la palabra a Valentina. Señorita Ruiz, ¿tiene algo que decir ante estas acusaciones tan graves? La influencer, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas de rabia e impotencia, solo pudo balbucear. Esto es una difamación. Yo nunca. Pero sus palabras se perdieron en la evidencia abrumadora que Carmen había presentado con la frialdad de un fiscal experimentado. Lo que siguió después de la intervención de Carmen fue un terremoto mediático que sacudió España durante semanas. Los vídeos del programa se volvieron virales en cuestión de horas, acumulando millones de visualizaciones en todas las plataformas digitales. Las redes sociales se dividieron entre quienes aplaudían la valentía de Carmen y quienes criticaban la forma pública de su venganza, pero nadie podía negar que había ejecutado una de las venganzas más elegantes y devastadoras de la historia televisiva reciente. Valentina abandonó el plató sin poder articular una defensa coherente, pero el daño ya estaba hecho. Su carrera como influencer se desplomó en tiempo récord cuando las marcas que patrocinaban sus contenidos cancelaron todos los contratos tras la emisión. Sus seguidores, que habían confiado en su imagen de mujer auténtica y con valores, la abandonaron masivamente, y muchos de sus antiguos colaboradores comenzaron a revelar otras situaciones cuestionables de su pasado profesional. En menos de una semana, Valentina había perdido más del 80% de su audiencia y su reputación quedó completamente destruida. Antonio, por su parte, descubrió que todo su poder e influencia tenían límites muy claros cuando se enfrentaba a la opinión pública indignada. Sus intentos de controlar el daño mediante declaraciones oficiales y campañas de relaciones públicas fracasaron estrepitosamente. Los medios económicos comenzaron a cuestionar su integridad como empresario. Algunos de sus socios iniciaron procesos para revisar sus acuerdos comerciales, y varios hoteles de su cadena experimentaron cancelaciones masivas de reservas por parte de clientes que no querían asociarse con su imagen pública manchada. Pero la venganza de Carmen no había terminado con la humillación televisiva. Durante las semanas siguientes, ella utilizó toda la información que había recopilado para asegurar el mejor acuerdo de divorcio posible. Los vídeos comprometedores de Valentina, que demostraban las intenciones de chantaje de la influencer, sirvieron como evidencia de que Antonio había sido víctima de manipulación, pero también revelaron la profundidad de su traición matrimonial. Los abogados de Carmen utilizaron magistralmente esta información para conseguir una compensación económica que garantizaba su independencia financiera de por vida, además de la custodia completa de los gemelos. La transformación personal de Carmen fue quizás el aspecto más extraordinario de toda la situación. La mujer que había permanecido en silencio durante 15 años se convirtió en una figura pública respetada y admirada. Varias editoriales se acercaron para ofrecerle contratos para escribir su autobiografía. Programas de televisión la invitaron como comentarista regular sobre temas de empoderamiento femenino. Incluso recibió ofertas para regresar al mundo de la danza como coreógrafa y directora artística. 6 meses después del escándalo televisivo, Carmen había establecido su propia fundación para ayudar a mujeres en procesos de divorcio difíciles, utilizando su experiencia y su nueva visibilidad pública para apoyar a otras que se encontraban en situaciones similares a la suya. Su historia se había convertido en un símbolo de que nunca es demasiado tarde para recuperar la propia dignidad y reconstruir la vida desde cero. Antonio y Valentina, irónicamente, terminaron juntos tal como habían planeado, pero en circunstancias muy diferentes a las que habían soñado. Ambos habían perdido la mayor parte de su estatus social y económico, y su relación, construida sobre la base de mentiras y manipulaciones, no pudo sobrevivir al escrutinio público y la presión de sus respectivas ruinas profesionales. Se separaron apenas 8 meses después del escándalo, en medio de acusaciones mutuas y batallas legales que completaron la destrucción de sus reputaciones. Carmen, mientras tanto, había descubierto algo que había olvidado durante años de su misión matrimonial, que tenía dentro de sí una fuerza implacable cuando se trataba de defender su dignidad.
La mujer que una vez había renunciado a todo por amor, había aprendido finalmente que el amor propio era el único que realmente merecía sacrificios. Su venganza no solo había sido perfecta en su ejecución, sino que le había devuelto algo mucho más valioso que cualquier compensación económica. Se había devuelto a sí misma.